Ni te agradecí porque es tu deber. Esa frase me cayó encima como un balde de agua helada que no solo apaga, sino que quema. Me la repetí en la cabeza una y otra vez hasta sentir que cada palabra raspaba por dentro como si estuviera hecha de vidrio molido. Me llamó Mercedes y tengo 68 años. He sido muchas cosas en mi vida: hija obediente, esposa leal, madre que se dejaba el alma, abuela que olvida comer por dar otra cucharada al nieto, pero nunca había sido deudora del afecto que yo misma entregué. Esa tarde, en mi cocina, con el piso recién trapeado y el olor a caldo de pollo todavía flotando en el aire, supe que una parte de mí se había roto para siempre. No hubo gritos, no hubo portazos. Hubo un silencio grueso, como si toda la casa se hubiera quedado sin aire al mismo tiempo. Recuerdo mis manos temblando sobre el mantel de flores, la taza de barro a medio lavar y una gota de agua corriendo lenta por mi muñeca, haciendo cosquillas, insistente, como si quisiera despertarme de una pesadilla que, por desgracia, era real. Sentí el peso de mis años de golpe, como si todas las madrugadas en que me levanté para preparar loncheras, todas las veces que me tragué el llanto para no preocupar a nadie, me hubieran pasado la factura en ese instante. Es tu deber. Qué frase tan limpia, tan cortante, tan cómoda para quien la suelta y tan cruel para quien la recibe. Me quedé de pie mirando la ventana, donde el sol de la tarde se estiraba sobre el patio pequeño. La luz acariciaba las macetas de bugambilias que planté cuando me quedé viuda, ese jardín improvisado que me ayudó a llenar huecos en los que el recuerdo de mi marido aún hacía eco. El vapor del caldo empañaba un poco el vidrio y por un segundo me vi reflejada con un halo opaco alrededor, como si mi propia vida estuviera borrosa. Pensé en mi madre, en sus manos ásperas y amorosas, en cómo ella nunca me dijo que yo debía quererla. Me lo ganó cuidándome, mirándome como si siempre fuera suficiente. Miré mi reflejo, el cabello cano recogido con una pinza gastada, la piel marcada por los años, los ojos que habían visto demasiadas despedidas, y me pregunté cuándo dejé de existir como persona para convertirme en función. Lo más doloroso no fue la frase en sí, sino lo que revelaba, que detrás de ella había una contabilidad silenciosa en la que yo aparecía como un gasto fijo, como una cosa que corresponde y punto. Yo, que tantas veces cambié planes para ajustarme a los de otros, que aprendí a morderme la lengua para no provocar conflictos. Yo que creí que ese era el lenguaje del amor maduro: ceder, comprender, sostener. ¿Cuándo el amor se volvió lista de tareas? ¿Cuándo ser madre se convirtió en justificarlo todo? Apreté la toalla de cocina con los dedos entumecidos, sentí una oleada de calor trepar por el pecho y, sin llamas todavía, una especie de vacío detrás del esternón, un hueco que no sabía cómo llenar. No quiero mentirme, también hubo orgullo herido. A mis años, uno se acostumbra a vivir con menos ruido, más orden, pequeñas rutinas que dan sentido: regar las plantas al amanecer, cambiar las sábanas los sábados, poner música mientras pica cebolla para el guiso. Y sin embargo, todo mi orden interior se descompuso con esa frase. Algo en mí quiso gritar: ¿mi deber? ¿Desde cuándo agradecer es un lujo? Pero otras cosas me sostuvieron callada: la dignidad que aprendí a fuerza de golpes y la certeza de que la verdad, cuando llega sin flores, igual florece en el lugar más áspero. Di 2 pasos hacia el fregadero, abrí el grifo para que el agua corriera y mientras el sonido llenaba la cocina, empecé a contar historias dentro de mi cabeza. Una costumbre mía. Me cuento historias para no caerme. Me dije que esto no podía ser lo último que yo escuchara sobre mí. Me repetí que no, que los años no me habían vuelto invisible por capricho del tiempo, sino por una cadena de pequeñas renuncias que yo había disfrazado de amor. Y comprendí que no eran solo las palabras de mi hijo, eran el eco de muchas otras frases no dichas, de muchas miradas cargadas de prisa, de muchos favores pedidos como si fueran la hora exacta en un reloj. Toca y ya. Me sostuve de la orilla del mármol y dejé que me pesara el cansancio. Un cansancio antiguo, de hueso.
El cuerpo guarda memoria y el mío recordó a la niña que fui, sentada en el patio con mi abuela, escuchándola decir: «El cariño no se mendiga, mija, el cariño se honra». En ese refrán redescubrí una herramienta. No para pelear, yo ya no tengo ganas de pelear con nadie, sino para poner un límite que no suene a castigo, sino a amor propio. Pensé en mi nieto, en su risa con dientes de leche, en la suavidad de su cabello. Pensé en mi marido, en la manera en que se despedía con un beso rápido antes de ir al trabajo. Y pensé en mí, en la mujer que todavía vive adentro, que se duele, que respira hondo para no dejarse caer, que se promete algo y esta vez quiere cumplirlo. No lloré en ese momento. Las lágrimas llegaron después, despacio, como lluvia que aprende de nuevo a caer. Me senté a la mesa con el delantal puesto y miré mis manos. Hay mapas en los nudillos, ríos finos de venas que suben y bajan, la historia entera escrita en líneas que ya no necesito leer para saber lo que dicen. Toqué la madera con los dedos y agradecí en silencio por el pequeño valor que creí haber perdido. Decidí que esa frase no sería el punto final, sino el comienzo incómodo de un capítulo distinto, porque algo dentro de mí despertó con una claridad fría. Si el gesto de cuidar se convierte en obligación, no es amor lo que falta, es respeto. Y sin respeto, no hay casa que dure. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y el aire olía a pan recién hecho en la vecindad, respiré hondo y supe que debía mirar hacia atrás con honestidad. No para castigarme, sino para entender dónde me dejé de escuchar. Quise recordar los pliegues de los días, los pequeños síntomas de una vida que se fue estrechando sin que yo lo notara. Quise saber cuándo la mujer que soñaba con viajes sencillos al mar decidió que su lugar estaba siempre en la última fila, sosteniendo los abrigos de los demás. Tal vez allí, entre las cosas pequeñas, encontraría la raíz de este dolor. No tenía aún respuestas, solo una intuición que me ardía dulce y firme. La verdad se esconde en lo cotidiano y el misterio de mi tristeza también. No es un misterio de novela, es el misterio íntimo de las casas. ¿Dónde se guardan las cosas que ya no se usan? ¿En qué cajón se pierden los besos? ¿Quién apaga la luz sin preguntar si todavía alguien está leyendo? Me limpié la cara con el dorso de la mano y por primera vez en mucho tiempo no quise terminar de lavar la taza. Apagué la estufa, abrí la puerta al patio y dejé que entrara el aire de la tarde. Porque aunque duela pronunciarlo, ni te agradecí porque es tu deber, fue más que una frase. Fue una llave que abrió un cuarto cerrado en mi memoria. Y tengo la sensación, no, la certeza, de que lo que voy a encontrar allí me va a cambiar la vida. No sé aún cómo ni cuánto, pero presiento que el hilo que voy a jalar empieza con una pregunta vieja y urgente. ¿En qué momento dejé de pertenecerme? Durante años mi vida giró alrededor de los demás. Mi casa no era solo mi refugio, era el punto de encuentro donde todos caían cuando algo se rompía en sus vidas. Era yo quien ponía la olla de frijoles en el fuego y las servilletas dobladas en la mesa, quien escuchaba sin mirar el reloj, quien decía, no te preocupes, mientras mi corazón se hacía pequeño por dentro. Cuando me quedé viuda, en lugar de recluirme, abrí aún más las puertas. Me parecía que si la casa estaba llena de ruido, la soledad no me alcanzaría. Y así lo hice. Nietos, vecinos, amigos de mis hijos, todos encontraban en mi sala un sillón libre y un café caliente. Pensaba que de esa manera sería necesaria. Por las mañanas, la rutina era mi salvavidas. Me despertaba antes del amanecer, ponía a calentar el agua para el té, regaba las plantas del patio
y barría la entrada aunque no hubiera hojas. El orden era mi forma de mantener la mente tranquila. Me gustaba sentir el aroma a pan tostado mientras la radio murmuraba noticias en voz baja. A veces, cuando la luz entraba suave por la ventana, me detenía unos segundos a mirar las fotos enmarcadas, el día de la boda de mi hijo mayor, la primera comunión de mi nieta, un retrato familiar donde todos sonreíamos como si la felicidad fuera eterna. Esas imágenes eran mi combustible para seguir, para creer que el sacrificio valía la pena. Recuerdo que cuando mi hijo se mudó con su esposa, lo ayudé a empacar cada caja, a etiquetar con cuidado los frascos de especias, a doblar la ropa para que no se arrugara. Lloré en silencio cuando cerró la puerta de su cuarto por última vez, pero también me sentí orgullosa. Había cumplido mi papel de madre, y aunque ahora vivían en su propio hogar, yo seguía pendiente. ¿Ya comieron? ¿Necesitan que cuide a los niños? ¿Les lavo la ropa? Incluso en días de lluvia salía con paraguas y botas para llevarles caldo si alguien estaba enfermo. Nadie me lo pedía, simplemente lo hacía porque así entendía el amor, cuidando sin esperar nada a cambio. No me daba cuenta de que ese nada a cambio empezaba a dejarme vacía. A veces, al final del día, me encontraba hablando sola en la cocina mientras guardaba los platos limpios. Me decía, hoy tampoco me llamaron para saber cómo estoy. Y luego me regañaba en silencio, no seas exagerada, Mercedes, los jóvenes tienen su vida. Pero en el fondo dolía. Dolía que las llamadas fueran solo para pedirme algo, que las visitas coincidieran con un favor pendiente, que mis cumpleaños pasaran casi desapercibidos, salvo por un pastel comprado deprisa. Mi vida era como un río que seguía fluyendo, pero no por mí, sino para sostener los barcos de los demás. Y lo hacía sin protestar. Los domingos eran los días de mayor movimiento. Yo preparaba comida para 10 personas, aunque a veces solo venían 4. Siempre había de más por si alguien llegaba de improviso. Esa costumbre me la dejó mi abuela. Más vale que sobre a que falte, decía. Y así me acostumbré a que sobrara comida, pero me faltara tiempo para mí. Hubo días en que soñé con viajar, con visitar el mar otra vez. Hace más de 20 años que no huelo la brisa salada ni siento la arena entre los dedos. Pero cada vez que lo pensaba, algo pasaba. Una tarea escolar que ayudar, una enfermedad de alguien, una deuda que cubrir. Mis ahorros se iban en medicinas, útiles, arreglos de la casa que ya no era solo mía, sino de todos. Y yo me convencía, habrá tiempo después. Pero el después nunca llegaba. Había en mí una mezcla de orgullo y agotamiento. Orgullo porque mi familia estaba de pie en gran parte gracias a mí. Agotamiento porque parecía que nadie lo veía. Y sin embargo, yo seguía sonriendo en las fotos, sirviendo café a quien llegara, diciendo frases como, aquí estoy para lo que necesiten, aunque por dentro quisiera decir, también necesito que alguien esté para mí. Con los años, empecé a sentir que mi vida era como una silla vieja de madera, firme, confiable, pero lleno de rayones que nadie repara porque sigue cumpliendo su función. Me preguntaba si alguna vez alguien se detendría a lustrarla, a agradecer que estuviera ahí sosteniendo el peso de todos. Pero callaba. Callaba porque pensaba que así debía ser, porque así me educaron. La madre es el centro y el centro no se mueve. Ese retrato de mi vida antes del golpe fue lo que hizo que las palabras de mi hijo me atravesaran con tanta fuerza. No era solo la frase de un día cualquiera, era la confirmación de que para ellos mi entrega se había vuelto tan natural que ya no merecían ni un gracias. Y fue en ese instante cuando sentí que algo debía cambiar. Que la historia que estaba escribiendo de mí misma no podía terminar así. El día que mi hijo me llamó para que cuidara a su perro, yo estaba sentada en el patio deshojando manzanilla para hacer té. Era una tarde templada con el canto de los gorriones colándose entre las bugambilias. «Mamá, ¿puedes cuidar a Max unos días? Tenemos un viaje de trabajo y no quiero dejarlo en una pensión», me dijo con voz apurada. Ni siquiera dudé. «Claro, tráelo cuando quieras». Sentí en el pecho una mezcla de orgullo y ternura. Para mí era un honor que confiara en mí para algo tan importante como su mascota. No era solo un perro, era parte de su familia, y de alguna forma ese gesto me hacía sentir que todavía era indispensable. Max llegó esa misma noche, con su cama,
su plato de acero, sus croquetas y una lista escrita a mano con horarios de comida, vaseos y hasta qué palabras le gustaban escuchar. Sonreí al leerla. Mi hijo era más meticuloso de lo que recordaba. Me incliné para acariciar al animal, que movió la cola y me lamió la mano. «Vas a estar bien, Max», le dije en voz baja. Desde ese momento lo adopté como si fuera mío. Preparé un rincón especial en la sala, cerca de la ventana, para que pudiera ver el jardín. Al día siguiente, temprano, lo llevé a caminar por el parque y por un instante me sentí joven de nuevo, como cuando llevaba a mis hijos de la mano a la escuela. Al principio fue una compañía inesperada. Max me seguía por toda la casa, se echaba a mis pies cuando yo me sentaba a coser y me miraba con esos ojos redondos que parecían entenderlo todo. Pero pronto descubrí que cuidar de él no era tan sencillo. Las croquetas especiales se acababan rápido y tuve que ir a buscarlas a una tienda lejana porque no se conseguían en el mercado del barrio. El perro tenía una alergia en la piel y había que darle medicinas a ciertas horas. Algunas noches ladraba sin motivo y yo me levantaba en bata a calmarlo para que los vecinos no se quejaran. Todo eso lo hacía sin quejarme, como si fuera una extensión de mi papel de madre, como si de alguna forma cuidar a Max me devolviera un pedacito de la familia que ya no vivía bajo mi techo. Pasaron los días y luego las semanas. El viaje de unos días se convirtió en algo más largo. Llamadas rápidas de mi hijo me informaban que todavía no regresaban, que el proyecto de trabajo se había extendido. Yo asentía y decía, «No te preocupes, aquí todo está bien». Pero por dentro empezaba a sentir el peso. Hubo un día en que tuve que cancelar una consulta médica porque Max estaba enfermo y no podía dejarlo solo. Otro día no fui a la reunión de vecinas porque él tenía cita con el veterinario. Mis amigas empezaron a bromear diciendo que yo tenía nuevo bebé. Y aunque sonreía, por dentro sentía un nudo en la garganta. Hacía mucho que nadie dependía de mí tan de cerca, y ahora que alguien lo hacía, no había quien me preguntara si yo también necesitaba ayuda. Recuerdo una noche particularmente difícil. Max tuvo fiebre, no quiso comer y pasó horas gimiendo. Lo cargué en brazos como si fuera un niño, lo arropé con una cobija tibia y recé para que aguantara hasta el día siguiente para poder llevarlo al veterinario. Me dolían los brazos, me dolía la espalda, pero sobre todo me dolía la certeza de que nadie sabía lo que estaba pasando. Que en la casa del otro lado de la ciudad, mi hijo y su esposa probablemente estaban cenando tranquilos sin imaginar que yo estaba velando al perro con los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, no dejé de cumplir cada indicación de la lista. Me aferré a ese compromiso como quien se aferra a una cuerda para no caerse. En el fondo pensaba que cuando regresaran se sentirían agradecidos, que me abrazarían y me dirían que yo era insustituible. Me imaginaba la escena, mi nieto sonriendo, mi hijo con un gracias en la boca, mi nuera entregándome un pequeño regalo en señal de gratitud. Esa ilusión era lo que me mantenía de pie. No me daba cuenta de que estaba poniendo expectativas sobre algo que para ellos quizá era rutina, algo que para mí era sacrificio y para ellos simple logística. Cada mañana, mientras servía las croquetas en el plato, me miraba en el reflejo del microondas y me decía, «Esto es amor, Mercedes. No lo hagas esperando nada». Y aunque lo repetía, había un rincón de mi corazón que anhelaba reconocimiento. Anhelaba escuchar que mi esfuerzo tenía valor. Lo que no sabía era que cuando llegara ese día, no sería un abrazo lo que recibiría, sino una frase que partiría en dos la mujer que yo había sido hasta entonces. Las semanas se convirtieron en una prueba silenciosa de resistencia. Al principio parecía una aventura, pero pronto el cansancio se coló en mis huesos como humedad que no se ve, pero se siente.
Cada día era una coreografía repetida. Levantarme antes del amanecer, calentar el agua para mi té y enseguida atender a Max, que ya había aprendido a despertarme con sus patitas contra la puerta. Lo llevaba a caminar aunque lloviera, aunque mi rodilla protestara con un dolor punzante que me obligaba a apoyar el peso en el otro pie. Volví a casa con el pantalón salpicado de barro, encendía la estufa para preparar su comida especial y apenas entonces me sentaba a desayunar. Ya no era mi horario, era el suyo el que mandaba. Recuerdo que había días en los que apenas hablaba con alguien. Solo la voz del locutor en la radio y el sonido de las patitas de Max por el pasillo llenaban el silencio. Si me atrasaba en darle la medicina, me sentía culpable, como si hubiera fallado en algo sagrado. Me descubrí más de una vez rezando para que no se enfermara, para que no me pasara nada a mí tampoco, porque si yo faltaba, ¿quién lo cuidaría? Esa sensación de ser imprescindible, que al principio me llenaba de propósito, empezó a convertirse en una carga. La responsabilidad era tan grande que hasta mis propios planes se volvieron secundarios. Una tarde cancelé la visita a la feria del barrio, algo que había esperado todo el mes, porque Max estaba inquieto y temía dejarlo solo. Mis vecinas me llamaron para decirme que se extrañaba mi presencia, que no era lo mismo sin mí. Les respondí con una risa forzada. «Será para la próxima, chicas». Cuando colgué el teléfono, el silencio de la casa fue tan denso que me dieron ganas de llorar. Me di cuenta de que estaba aislándome, pero al mismo tiempo sentía que no podía fallar. Había asumido esa tarea como un voto, una promesa invisible. La fatiga se hacía evidente en los pequeños descuidos. Olvidaba mis propias pastillas para la presión, comía cualquier cosa deprisa para no interrumpir la rutina del perro. Había noches en que, cuando por fin me sentaba en la mecedora, me quedaba dormida con los lentes puestos y el libro abierto sobre el regazo. A veces soñaba que alguien entraba por la puerta y me decía: «Ya llegué, descansa». Pero despertaba y lo único que oía era la respiración pausada de Max a mi lado. Él era mi única compañía, y aunque me daba cariño, no podía decirme gracias. Hubo un momento que nunca olvidaré. Una madrugada, Max empezó a ladrar desesperado, como si viera algo en la oscuridad. Salí al patio con la bata puesta, el frío cortándome la cara, y lo encontré temblando junto al portón. Lo abracé y lo metí dentro, lo cubrí con una cobija y me senté en el suelo hasta que se calmó. Allí, con la espalda apoyada en la pared fría, pensé en lo irónico que era todo. Había pasado mi vida cuidando de otros y, sin embargo, me sentía más sola que nunca. La soledad era un animal que se sentaba a mi lado cada noche. Empecé a notar señales de desgaste en mi propio cuerpo. Ojeras de profundas, manos agrietadas de tanto lavar platos, la espalda encorvada. Y sin embargo, algo en mí seguía funcionando en automático. Me decía que el sacrificio era temporal, que pronto mi hijo regresaría y vería todo lo que había hecho. Me imaginaba la escena como una película. Ellos entrando por la puerta, sorprendidos por lo bien cuidado que estaba Max, agradeciéndome con un abrazo largo. Esa fantasía era lo que me mantenía de pie, el motor que me empujaba a seguir a pesar del dolor. Pero con cada día que pasaba, una sombra de cansancio se instalaba en mi ánimo. Empecé a sentir una pequeña punzada de resentimiento, no hacia el perro, sino a la situación. Me preguntaba si mi hijo sabía el esfuerzo que implicaba todo esto, si alguna vez se detenía a pensar que yo también tenía mi vida, mis dolores, mis límites. Me respondía a mí misma que seguro no, que ellos confiaban en que yo podía con todo, como siempre. Y allí comprendí algo que me dejó un sabor amargo. Mi fortaleza, esa que construí con tanto orgullo, también era mi prisión, porque mientras yo pudiera con todo, nadie vería que necesitaba ayuda. Cada noche, antes de acostarme, me prometía que iba a hablar con mi hijo cuando regresara, que le diría cómo me sentía, que necesitaban que valoraran mi tiempo. Pero cuando pensaba en su reacción,
En la posibilidad de que se molestara, tragaba saliva y guardaba silencio. Después de todo, me decía, son solo unos días más. Pero en el fondo algo en mi interior empezaba a agrietarse. Era como si una voz muy antigua me susurrara, esto no es solo cansancio, Mercedes, es algo más profundo. Es la cuenta de todos los silencios que has guardado. El día que mi hijo regresó por fin, yo había pasado la mañana limpiando la casa, lavando la cama de Max, preparando un guiso que olía a hogar. Quería que todo estuviera perfecto. Me miré al espejo antes de que llegaran y me recogí el cabello con cuidado, como si fuera una visita especial. Cuando escuché el sonido del portón abrirse, el corazón me dio un salto. Max corrió a su encuentro moviendo la cola y yo sonreí, sintiendo que el sacrificio había valido la pena. Me preparé para recibirlos con alegría y en mi mente para escuchar ese gracias que había esperado durante semanas. Pero en lugar de gratitud, lo que recibí fue una frase que me cortó las piernas. Ni te agradecí porque es tu deber. No hubo abrazo, no hubo mirada de complicidad, solo esas palabras, dichas con naturalidad, como quien comenta el clima. Las escuché retumbar en mi cabeza mientras mi sonrisa se congelaba en el rostro. Me quedé inmóvil, con la cuchara de madera en la mano, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue como si alguien hubiera tirado al suelo un jarrón delicado y lo hubiera dejado hecho pedazos sin ni siquiera agacharse a recogerlos. Sentí que la sangre se me iba a los pies. La cocina se volvió demasiado pequeña, el olor del guiso demasiado denso. Tuve que apoyarme en la encimera para no perder el equilibrio. Es tu deber. ¿Deber? ¿Acaso ser madre me condenaba a ser sirvienta de vida? ¿En qué momento mi entrega dejó de ser amor para convertirse en obligación en la mente de los demás? Me mordí el labio para no decir nada, para no desatar una discusión allí mismo, pero por dentro algo crujió con un sonido seco, como rama vieja que se quiebra. No respondí. Terminé de servir la comida en silencio con las manos temblorosas. Me senté a la mesa y los observé mientras conversaban animadamente entre ellos como si nada hubiera pasado. Me sentí invisible, como si la silla en la que estaba sentada estuviera vacía, y de pronto la casa, que siempre había sido mi refugio, me pareció un lugar ajeno. Cada cuadro en la pared, cada mantel bordado por mis manos parecía preguntarme en silencio, ¿para quién lo hiciste todo este tiempo? Y no supe qué responder. Después de comer, mi hijo se levantó, me dio un beso rápido en la mejilla y se despidió con prisa. Yo lo acompañé hasta la puerta, como siempre, pero esta vez no lo vi irse. Cerré antes de que arrancara el coche y me quedé apoyada en la puerta, sintiendo que algo muy hondo se me había desprendido por dentro. No eran solo palabras, era el reconocimiento negado. Era el mensaje claro de que mi sacrificio había sido asumido como obligación. Ese beso en la mejilla no pudo borrar la herida que acababa de abrirse. Cuando el silencio volvió a llenar la casa, me dejé caer en la mecedora y miré a Max, que me observaba con los ojos tranquilos. Le acaricié la cabeza y las lágrimas empezaron a resbalar por mis mejillas, despacio, sin ruido. No eran lágrimas de enojo, sino de un dolor que no sabía cómo nombrar. Dolor de sentirse usada, de darse cuenta de que el amor que uno entrega puede ser tan cotidiano para los demás que deja de ser visto. Me abracé al pecho con las dos manos y me prometí que algo tenía que cambiar, que no podía seguir permitiendo que mi vida girara solo en torno a las necesidades de otros. Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando el tic-tac del reloj en la pared, el crujido de la madera, los ruidos lejanos de la calle. Cada sonido me recordaba que estaba sola, que nadie vendría a preguntarme cómo me sentía. Y en ese silencio comprendí que lo que más me dolía no era la frase de mi hijo, sino la certeza de que yo misma había contribuido a esa dinámica. Había dicho que sí tantas veces, había callado mis propios deseos, que ahora mi voz ya no se escuchaba ni en mi propia casa. Cerré los ojos y recordé a mi madre diciéndome cuando era niña:
Mercedes, una mujer puede ser generosa, pero nunca debe olvidarse de sí misma. Esa frase me golpeó como si la oyera por primera vez. Entendí que había llegado el momento de mirarme en el espejo sin miedo, de preguntarme qué quería yo para lo que me quedaba de vida. Y esa pregunta, aunque daba vértigo, fue la chispa que encendió algo dentro de mí. Algo estaba a punto de despertar, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Los días que siguieron fueron los más silenciosos que recuerdo. No era el silencio amable de las mañanas con té y radio, sino un silencio pesado que parecía llenarlo todo de polvo. Caminaba por la casa y sentía que las paredes me miraban. Cada objeto parecía tener una historia que me reclamaba. La fotografía de la boda de mi hijo en la sala, el mantel que bordé con mis manos, la mecedora donde mi marido se sentaba a leer. Todo me hablaba, pero yo no encontraba voz para responder. Me convertí en una sombra de mí misma, haciendo las tareas de la casa en automático, comiendo por compromiso, durmiendo por cansancio más que por deseo. Hubo tardes enteras en que me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos, mirando el vacío. La frase «es tu deber» me regresaba una y otra vez, como un eco que se niega a desaparecer. Intentaba justificar a mi hijo. Está estresado por el trabajo, no lo dijo con mala intención, quizá no se dio cuenta. Pero cuanto más lo pensaba, más comprendía que no era solo esa frase la que dolía, era todo lo que ella representaba. Años de favores asumidos, de disponibilidad infinita, de ponerme en último lugar. Las noches eran las peores. Me acostaba y en lugar de dormir, repasaba escenas del pasado. El día que vendí mis joyas para ayudarle a abrir su primer negocio, las veces que me quedé cuidando a los nietos para que ellos pudieran salir de viaje, los cumpleaños en los que preparé comida para todos, aunque yo misma no tenía ganas de celebrar. Cada recuerdo era como una piedra que se acumulaba en el pecho. No había lágrimas suficientes para drenar ese peso. Un día encontré en un cajón una caja con cartas antiguas de mi marido. En una de ellas me decía: «Nunca olvides que eres el corazón de esta casa, pero también mereces latir para ti misma». Esa frase me desarmó. Me di cuenta de que había construido mi identidad en torno a ser el sostén de los demás, pero había olvidado sostenerme a mí. Me pregunté cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me diera alegría, sin pensar en la utilidad para los otros. No supe responder. La culpa también apareció disfrazada de preguntas. ¿Será que soy egoísta por sentirme así? ¿Acaso no es normal que una madre ayude siempre? ¿Estoy exagerando? Pero debajo de la culpa había una tristeza profunda, un duelo por la mujer que había sido. Era como ver en cámara lenta cómo se borraba una figura de la fotografía familiar. Yo estaba allí, pero ya no se me veía, y esa invisibilidad me estaba consumiendo. Empecé a evitar las llamadas. Cuando sonaba el teléfono, lo dejaba timbrar hasta que se apagaba. No tenía fuerza para escuchar otra petición, otra demanda disfrazada de saludo. En esos días, Max se convirtió en mi único confidente. Me sentaba a su lado y le hablaba en voz baja. ¿Sabes lo que es sentirse invisible, amigo? Él me miraba con esos ojos dorcos y tranquilos, como si entendiera. Su compañía me salvaba de ahogarme en mi propio silencio. El domingo, cuando normalmente mi casa estaría llena de risas y pasos, estuvo vacía. Yo misma decidí no cocinar, no preparar nada especial. Me senté en el patio con un cuaderno y comencé a escribir. Al principio fueron solo frases sueltas. Estoy cansada, necesito que me vean, quiero recuperar mi voz. Poco a poco, esas palabras se fueron convirtiendo en un mapa de lo que había dejado de hacer por mí. Allí, en medio de ese silencio doloroso, descubrí que la tristeza podía ser maestra si me atrevía a escucharla. Empezaba a formarse en mi interior algo parecido a una determinación. Todavía no era enojo ni siquiera decisión, pero sí una claridad nueva. No podía seguir viviendo así. Tenía que encontrar el momento de hablar, de poner un límite, de recordarles que yo no era una extensión de sus necesidades. Esa idea me daba miedo, porque temía perderlo si me hacía escuchar, pero al mismo tiempo me daba esperanza, porque por primera vez en mucho tiempo pensaba en mí como alguien que todavía tenía derecho a elegir. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, me detuve en el pasillo y me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi rostro cansado, pero había un brillo distinto,
un brillo que no veía desde hacía años, como si detrás del dolor estuviera asomando una mujer que no se había rendido del todo. Y allí, en ese reflejo, sentí el primer suspiro de algo que pronto se convertiría en fuerza. Pasaron varios días hasta que la voz de alguien más me sacó de mi propio encierro. Era Teresa, mi vecina de toda la vida, la misma que me ha visto en mis mejores y peores momentos. Tocó la puerta una tarde en que yo apenas había terminado de barrer el patio. Traía en la mano un plato con pan dulce, como si supiera que yo necesitaba algo caliente para acompañar el silencio. Me miró con esos ojos que no se dejan engañar y dijo: «Hace días que no te veo sonreír, Mercedes. ¿Qué te pasa?». Quise contestar con evasivas, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Terminamos sentadas en la mesa de la cocina, el café humeante entre nosotras. Le conté la historia de Max, de las semanas de desvelo, del sacrificio que se fue acumulando día tras día. Y finalmente le dije la frase que me había atravesado como un cuchillo: «Ni te agradecí porque es tu deber». Lo dije en voz baja, como si pronunciarlo en alto volviera a abrir la herida. Teresa suspiró, bajó la mirada y entonces me soltó algo que no esperaba. «Sabes, Mercedes», dijo con cuidado, «no es la primera vez que lo escucho hablar así. El otro día le comentó a un vecino que estaba tranquilo porque sabía que tú no tenías nada mejor que hacer, que para ti cuidar a Max era casi un pasatiempo». Sus palabras me cayeron como una bofetada. Sentí un calor subirme por la cara, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. No solo era la frase de ese día, era la confirmación de que, para él, mi tiempo valía tan poco que podía disponer de él sin siquiera preguntarse si yo tenía planes, sueños, necesidades. Me quedé silencio por un largo rato. Teresa me tocó la mano y me dijo: «Tú no eres su sombra, Mercedes. Has sido madre, esposa, amiga, pero también eres mujer y mereces que te vean como algo más que un servicio disponible». Esa frase encendió algo en mí. No era la primera vez que alguien me decía que pensara en mí misma, pero era la primera vez que sentía que esas palabras tenían urgencia. Era como si de pronto viera mi vida desde fuera, yo corriendo detrás de las necesidades de todos, sin detenerme nunca a preguntarme si alguien corría detrás de las mías. Después que Teresa se fue, me quedé sentada en la mesa mirando el pan dulce que ni siquiera había probado. La rabia se transformó en una tristeza más profunda, de esas que hacen que uno respire hondo para no romperse. Pero en medio de esa tristeza había también una chispa de claridad. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía que hacer algo diferente, que no podía seguir siendo la mujer que espera en silencio a que la reconozcan. Si ellos no iban a ver mi valor, tendría que empezar a verlo yo. Esa tarde abrí el armario donde guardo las cajas de recuerdos y saqué un álbum de fotos antiguas. Allí estaba yo a los 20 años, con un vestido de flores, sonriendo frente al mar. Estaba mi marido joven, con esa mirada segura que siempre me hacía sentir protegida. Pasé las páginas despacio, como quien revisa las huellas de su propia vida, y en cada foto veía a una mujer que se había ido borrando poco a poco, cediendo lugar hasta casi desaparecer. Me prometí que esa mujer tenía que volver, que aunque ya no tuviera 20 años, aún había tiempo para rescatarla. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en semanas no lloré. Me quedé despierta pensando en lo que Teresa me había dicho, en la ligereza con la que mi hijo había hablado de mí, y sentí algo nuevo. No era odio, no era rencor, era una determinación serena de que esa sería la última vez que alguien decidiera por mí sin preguntarme. Era hora de levantar la voz, aunque temblara al hacerlo. Era hora de empezar a caminar en dirección a mí misma, aunque los primeros pasos dolieran. Esa mañana desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio absoluto, pero no era el silencio que me pesaba días atrás, sino uno diferente, expectante, como si el aire estuviera aguardando a que algo sucediera. Me levanté despacio, fui al patio y me quedé mirando cómo el cielo pasaba de azul oscuro a un tono rosado suave.
Hacía mucho que no veía un amanecer así. Tomé una bocanada de aire frío y sentí algo moverse dentro de mí, como una puerta que se abre despacio después de estar mucho tiempo cerrada. Entré a la casa y en lugar de encender la radio, me senté en la mesa de la cocina con papel y lápiz. Comencé a escribir sin pensar demasiado. Quiero volver a sentirme viva. La frase salió casi sola, como si alguien más la hubiera dictado. Luego vinieron otras. Quiero dejar de pedir permiso para existir. Quiero que mi voz vuelva a tener peso. Cada palabra era como un ladrillo que ponía para reconstruirme. Era la primera vez en años que me preguntaba ¿qué quería yo? No qué necesitaban los demás. Abrí el viejo baúl donde guardo cartas, diarios y recuerdos. Allí estaban las notas que mi marido me dejaba cuando viajaba por trabajo. No dejes de ir al cine con las amigas. Cómprate ese vestido rojo que te gusta. Prométeme que vas a seguir bailando aunque yo no esté. Leí cada una con lágrimas en los ojos. Me di cuenta de que él siempre había querido que yo fuera algo más que la mujer que cuidaba de todos, y sin embargo, yo había convertido el sacrificio en mi identidad, no porque alguien me lo ordenara, sino porque en algún momento confundía el amor con la renuncia total. Decidí hacer algo simbólico. Fui al espejo del pasillo, ese que apenas miraba de reojo, y me observé con detenimiento. Vi las cainas, las raguras, las manchas en la piel, pero también vi la mujer que había sobrevivido a pérdidas, que había criado hijos, que había trabajado hasta el cansancio, y seguía en pie. Y le hablé en voz baja. Mereces algo más, Mercedes. Mereces que te escuchen. Sentí un nudo en la garganta, pero también una pequeña llama de orgullo que se encendía por dentro. Ese mismo día saqué la ropa que ya no me quedaba o que nunca me había gustado y la puse en una bolsa para donar. Era un gesto pequeño, pero para mí significaba espacio nuevo, lugar para algo diferente. Preparé mi desayuno favorito, pan dulce con mantequilla y café recién colado, y lo disfruté despacio, como un ritual. Por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa por ocupar ese tiempo solo para mí. Más tarde, escribí una lista de cosas que me daban alegría: caminar por el parque, tomar clases de bordado, visitar a mi hermana en el pueblo o ver películas antiguas con mis amigas. Era una lista sencilla, pero era mía. Y mientras la escribía, sentí cómo la tristeza que me había tenido inmóvil empezaba a transformarse en impulso. Era como si mi propio cuerpo me dijera: ya basta de esperar, es hora de moverse. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela y me quedé mirándola arder. Pensé en la frase que me había herido tanto y comprendí que no podía deshacerla, que ya había sido dicha. Pero sí podía decidir que no fuera la última palabra sobre mí. Sonreí, una sonrisa pequeña pero sincera, y me prometí que a partir de ese día iba a empezar a elegir con más cuidado en qué gastar mi tiempo, mi energía y mi amor. No sabía exactamente cómo iba a hacerlo, pero esa incertidumbre ya no me daba miedo. Era una sensación parecida a la que sentí la primera vez que enseñé a caminar a mi hijo. Miedo de que se cayera, pero también emoción de verlo dar su primer paso. Ahora era yo la que estaba aprendiendo a caminar de nuevo, y aunque mis rodillas temblaran, estaba dispuesta a seguir. Esa madrugada dormí con el corazón un poco más liviano, y en mis sueños, en lugar de sentirme invisible, me vi a mí misma de pie en un campo abierto, con el viento en el rostro, avanzando despacio pero firme. Era la imagen más clara que había tenido en semanas. Yo moviéndome hacia algo que todavía no conocía, pero que sabía que era mío. Los días siguientes fueron distintos. No hubo un gran anuncio ni un enfrentamiento dramático. Mi cambio empezó en silencio, casi como un secreto entre mi corazón y yo. Me levantaba a la misma hora de siempre, pero en lugar de correr a atender las necesidades de otros, me tomaba un momento para sentarme en el patio, sentir el aire fresco y agradecer por el día que comenzaba. Ese pequeño ritual se convirtió en mi recordatorio de que yo también existía, de que mi vida no era solo un apéndice de la de mi familia.
Una mañana, cuando mi hijo me llamó para preguntarme si podía ir a su casa a ayudar con unas reparaciones, respiré hondo antes de responder. Por primera vez en mucho tiempo dije, no puedo, tengo otros planes. Colgué el teléfono con el corazón acelerado como si hubiera cometido una travesura, pero la sensación que vino después no fue culpa, sino libertad. Ese día había decidido dedicarme a mí. Fui al mercado, compré flores para la casa y un libro que llevaba tiempo queriendo leer. Pasé la tarde en la mecedora, con música suave en el fondo, y me descubrí sonriendo sin razón aparente. Pequeños gestos comenzaron a transformar mi rutina. Salí a caminar por el parque sin esperar que alguien me acompañara. Me inscribí en un taller de bordado en el centro comunitario, donde conocí a otras mujeres de mi edad que también habían pasado por historias de sacrificios silenciosos. En esas conversaciones encontré espejos de mi propia vida y me di cuenta de que no estaba sola, que había muchas Mercedes aprendiendo a recuperar su voz. La casa también empezó a cambiar. Dejé de cocinar para multitudes cada domingo y empecé a preparar solo lo que yo quería comer. Dejé de tener siempre las puertas abiertas, de estar disponible en cualquier momento. Y aunque al principio hubo llamadas de sorpresa, «Mamá, ¿estás bien?», pronto entendieron que algo en mí había cambiado. Mi hijo incluso me preguntó un día, «¿Qué haces los jueves que nunca estás en casa?». Y yo respondí con calma, «Tengo mis actividades». Fue extraño ver en su rostro un gesto de desconcierto, pero también de respeto. No fue un proceso libre de dudas. Hubo noches en que me pregunté si estaba siendo egoísta, si mi familia pensaría que ya no los quería igual. Pero entonces me miraba al espejo y recordaba que quererme a mí misma también era parte de quererlos, porque si yo seguía pagándome, no habría nada que darles. Esta comprensión se convirtió en mi brújula. Cada decisión que tomaba debía devolverme un pedacito de mi vida. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré un vestido que hacía años no usaba, uno de color esmeralda que mi marido adoraba. Me lo probé frente al espejo y sentí algo que había olvidado, el simple placer de arreglarme para mí. Esa misma noche fui a cenar con Teresa y otras vecinas. Reímos, compartimos historias y me sorprendió descubrir que podía hablar de mis dolores sin sentir vergüenza. Era como si el peso que había cargado durante tanto tiempo se estuviera deshaciendo, trozo por trozo. No le conté a mi hijo todos estos cambios, no por ocultarlo, sino porque sentía que no necesitaba explicarlo. Era mi proceso, mi regreso a mí. Y mientras más avanzaba, más claro tenía que cuando llegara el próximo pedido o la próxima situación que me colocara en segundo plano, yo iba a responder de otra manera. No con rabia, no con reproches, sino con la firmeza tranquila de quien sabe lo que vale. Esa certeza se convirtió en mi plan silente. Recuperar mi vida sin hacer escándalo, sin buscar venganza, solo reconstruyendo cada día un espacio para mí. Era mi forma de rebelión pacífica, mi manera de enseñarle al mundo y a mí misma que yo también merecía tiempo, cuidado y respeto. El momento que había imaginado tantas veces llegó sin que yo lo buscara. Era un sábado por la mañana, cuando mi hijo llamó, su voz con ese tono urgente que yo conocía tan bien. «Mamá, ¿puedes quedarte con los niños este fin de semana? Tenemos un compromiso importante». La vieja Mercedes habría dicho que sí sin pensarlo, habría corrido a preparar la casa y la comida favorita de los nietos. Pero la mujer que ahora me habitaba respiró profundo antes de responder. «Lo siento, hijo», dije con voz serena. «Este fin de semana tengo otros planes». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, como si mi respuesta no encajara en su idea de mí. «¿Planes? ¿Qué planes?», preguntó al fin, casi incrédulo. Sonreí. No de burla, sino de certeza. Y respondí, «Planes conmigo misma. Voy a salir de la ciudad, a visitar a tu tía Anita y pasar unos días con ella». Mi hijo tardó unos segundos en reaccionar, luego solo dijo, «Entiendo, que lo disfrutes». Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo. Era la adrenalina de haber puesto el primer límite claro de mi vida. Ese fin de semana fue diferente a todos los demás. Tomé el autobús,
Miré por la ventana el paisaje pasar y me sentí ligera. En casa de mi hermana reímos, cocinamos juntas, hablamos hasta la madrugada. Me sentí vista, escuchada, parte de algo sin tener que estar cargando con todo. Volví a casa con el corazón renovado y la certeza de que algo había cambiado de manera definitiva. Cuando regresé, mi hijo vino a visitarme. Me observó con una expresión que no supe descifrar al principio. Había algo de curiosidad, algo de incomodidad y también un respeto que nunca había visto en sus ojos. «Mamá, te noto diferente», me dijo. «Lo estoy», respondí sin dudar. Decidí cuidar de mí también. No hubo discusión, no hizo falta. Sus hombros se relajaron y me abrazó, un abrazo más largo de costumbre, uno que parecía decir sin palabras, «Te veo». No hubo reproches, no hubo cuentas pasadas. Esa fue mi revancha. Que mi hijo aprendiera a mirarme de nuevo, que entendiera que yo no era un recurso inagotable, sino una mujer con vida propia. La victoria fue silenciosa pero poderosa, no porque lo hubiera hecho sentir culpable, sino porque había reclamado mi espacio sin gritar. Ese día supe que mi relación con él estaba entrando en una nueva etapa, una en la que mi voz tendría lugar en la mesa. Esa noche, mientras me sentaba en el patio con una taza de té, sentí una paz que hacía años no me visitaba. Miré las bugambilas floreciendo y pensé que yo también estaba floreciendo, a mi manera, en mi tiempo. Recordé la frase que me había herido tanto y entendí que, aunque no podía borrarla, ya no me definía. Lo que me definía ahora era esta serenidad, esta sensación de haberme encontrado de nuevo. Y ahí, en medio del silencio de la noche, me dije en voz baja, perdonar no es olvidar lo que pasó, es decidir que no va a seguir doliendo. Cerré los ojos y sonreí. Por fin entendía que mi poder no estaba en hacer que los demás se sintieran mal, sino en vivir de una forma que me hiciera sentir bien a mí. La revancha no fue gritar ni vengarme, fue recuperar mi dignidad en silencio y mostrarles con hechos que una madre también tiene derecho a ser dueña de su tiempo y de su alegría. El último domingo de ese mes, decidí hacer algo que nunca había hecho, salir a caminar sin rumbo al amanecer. La ciudad estaba en calma, las calles apenas despertando, y yo sentía que estaba naciendo junto con el día. Llevaba un vestido ligero y un pañuelo en el cabello, como cuando era joven. Caminé hasta el parque, me senté en una banca y respiré hondo. El aire fresco llenó mis pulmones y me sentí viva de una forma que había olvidado. Mientras veía a las primeras personas pasear con sus perros, pensé en Max. Recordé las noches en vela, el cansancio, el dolor, pero también la compañía silenciosa que me dio en los momentos más oscuros. Sonreí. No le guardaba rencor, al contrario. Gracias a él descubrí cuán profundo era mi vacío y tuve que llenarlo con algo que no fuera solo sacrificio. Fue como un espejo que me obligó a mirarme de frente. Volví a casa con paso ligero, sin la prisa de antes. Preparé un desayuno solo para mí, café fresco, pan tostado, fruta cortada con esmero. Puse música de mi juventud y la casa se llenó de un sonido diferente, un sonido que hablaba de mí, no de mis obligaciones. Cada rincón parecía nuevo y por primera vez en mucho tiempo no me pesó el silencio. Era un silencio amable que me abrazaba. Ese día, mi hijo vino a visitarme sin avisar. Entró y me encontró arreglando mis plantas, tarareando una canción. Me miró en silencio y dijo, «Mamá, me gusta verte así». No hubo disculpas largas, no hicieron falta. Su frase fue breve pero suficiente y la recibí como quien recibe una bendición. Le ofrecí café y nos sentamos a conversar, no como madre e hijo en deuda, sino como dos adultos que se reconocen mutuamente. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrarse, pero ya no con el corazón pesado, sino con gratitud. Había cerrado un ciclo. Me di cuenta de que no necesitaba que nadie me diera permiso para existir, ni agradecimientos para sentirme valiosa. La validación que había buscado toda mi vida estaba ahora dentro de mí. Miré al cielo donde el atardecer comenzaba a teñirse de naranja y sentí que mi historia ya no era una historia de sacrificio silencioso, sino de redención.
Aprendí que el perdón no es un regalo que se le da al otro, sino un acto de liberación propia, y que el verdadero poder no está en gritar para ser escuchada, sino en hablar cuando es necesario y en guardar silencio cuando ese silencio es elección, no imposición. Hoy sé que la vida siempre ofrece segundas oportunidades para quien se atreve a tomarlas, que nunca es tarde para recuperar la voz, para reescribir el final de nuestra historia, y que el amor, el de verdad, empieza por una misma, porque nadie puede darte dignidad si no decides primero tratarte con respeto. Respiré hondo, sonreí y me dije, soy más que el deber de alguien, soy la dueña de mis días. Y con esa certeza me levanté, cerré la puerta y dejé que la noche cayera suave, no como un final, sino como el inicio de la vida que había estado esperando vivir. Fin.